Muy buenas noches. Estamos en una nueva edición de 3356, Gabriel. Un placer. Es un gusto recibirlos, un gusto, Denise. Buen día, buena noche para todos. @3356TNU es nuestro Twitter, se pueden empezar a comunicar con nosotros. Algunos seguramente ya tienen idea de por dónde viene el tema de hoy. Denise. Exactamente, las encuestas de opinión pública. Ahora vamos a debatir y aprender un poco más, pero bueno, un tema que nos influencia, nos guía, nos ayuda y que también nos genera dudas a todos. Arranca el programa de hoy. Las encuestas de opinión pública son el tema del 3356 de este viernes 15 de septiembre y bueno, para ir entrando un poco en el tema, vemos un informe en la primera parte en que tratamos de entender un poco en qué panorama estamos, sobre dónde estamos pisando. Lo vemos. Las encuestas de opinión pública son una técnica de investigación social orientada a conocer el parecer, en determinado momento, de un colectivo sobre un tema en particular que constituye una herramienta para orientar las acciones de los actores públicos y privados. Este tipo de estudio se aplica sobre una muestra representativa del grupo social del que se pretende conocer su opinión y observa asuntos complejos a través de preguntas elementales que les permiten a los encuestados hacer evaluaciones sin tener conocimiento técnico de los problemas analizados. El ciudadano común se ve frecuentemente invadido por resultados de encuestas sobre múltiples temas, desde los apoyos que reciben los gobiernos, los presidentes y los partidos, hasta tópicos específicos, como la confianza en las instituciones, la evaluación de las políticas públicas o la percepción sobre los valores compartidos en una sociedad. Las encuestas adquieren mayor visibilidad durante las campañas electorales, en virtud de una capacidad predictiva que se les reconoce. De hecho, en todo el mundo, los resultados de las elecciones nacionales se conocen a través de estos sondeos, con bastante antelación a la confirmación oficial. Los equipos de campaña recurren a ellas para afinar su trabajo, desde los énfasis de la propaganda hasta el contenido de los discursos del candidato. Es entonces cuando las encuestas viven su momento de mayor atención pública y son evaluadas después de acuerdo a su capacidad para anticipar el resultado electoral. Sin embargo, cuando los resultados no acompañan los pronósticos, el método y la efectividad de los sondeos se ponen en tela de juicio, así como la responsabilidad de los medios de comunicación que los difunden. Casos como el ascenso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, la separación de Gran Bretaña de la Unión Europea o, en el plano local, la victoria de Luis Lacalle Pou sobre Jorge Larrañaga en las últimas elecciones internas del Partido Nacional, son claros ejemplos de pronósticos fallidos que medraron la confianza en los sondeos. Y justamente, ¿qué pasa cuando los pronósticos fallan? La opinión pública, ¿qué piensa de las empresas cuando estas situaciones se reiteran en el tiempo? En Uruguay no hay legislación con respecto a este tipo de práctica, este tipo las de encuestas técnicas. Privadas, ¿no? Exactamente. Eso hace que en el Uruguay convivan algunas empresas que hacen las cosas con mucha seriedad y otras que no lo hacen con tanta seriedad. Eso genera a su vez incertidumbre en el que está viendo, porque ante tanta información con respecto a estos temas, la gente no sabe discernir efectivamente quién está haciendo las cosas bien y quién está haciendo las cosas mal. Vemos la segunda parte del informe. Las irregularidades cometidas en la publicación de resultados constituyen un grave peligro para la legitimación de esta técnica de investigación social. De ahí que los principales institutos y empresas de estudios de opinión, agrupados en la Asociación Mundial de Opinión Pública, concordaron un código de normas éticas para la difusión de sus trabajos. De acuerdo a estas normas, la difusión de una encuesta debe indicar la institución responsable, la información técnico-metodológica, la muestra y el universo estudiado, su tamaño, la forma en que se reveló la información y la fecha en que se realizó la consulta. No obstante, en Uruguay no existe legislación que regule el trabajo de la actividad estadística en el sector privado, como sí existe en el sector público a través de la Ley 16.616, que establece un sistema ordenado y obligatorio para la realización y difusión de todos los estudios que desarrolla el Estado. Desde diversos sectores políticos y sociales se reclama la reglamentación de estos servicios para garantizar criterios de calidad mínimos, argumentando que en muchas ocasiones no se cumplen estas prerrogativas a la hora de la difusión de los resultados.
A tales efectos, entre otros elementos, sostienen que las empresas encuestadoras deberían publicar todos los datos revelados sin procesar, de modo que cualquier ciudadano pudiera realizar sus propios cálculos. Y lo que muestran los modelos es que el problema está en la ponderación. O sea, que el trabajo de campo da un resultado y los ajustes que hacen las encuestadoras, digamos, producen este tipo de sesgos. Eso es lo que muestra el modelo. Por eso sería muy importante, sería una contribución a la transparencia, a la democracia, al proceso electoral, a la justicia electoral, la justicia en el sentido de que los procesos sean justos, que publiquen los datos de 2014 para que tanto nosotros como otros cientistas políticos, la academia, etcétera, gente interesada pueda validar o refutar esta hipótesis. Digamos, la hipótesis, lo que muestran los datos es que realmente las encuestas tienen mucho sesgo. Y hay cosas importantes. No es un hecho nuevo. No es un hecho poco significativo. No es un hecho que se centre en un candidato o en un partido. Es un problema metodológico del sistema. No son los millennials que no contestan encuestas, porque en 1999 los millennials todavía no habían nacido, ¿sí? Y las encuestas ya tenían sesgo, tenían el mismo sesgo. No hay ni proceso electoral, ni partido político que se salve de tener encuestas con fuerte sesgo. Ese es el planteo. Y lo que hemos obtenido hasta ahora es silencio. El silencio es una opción deliberada, o sea, las encuestadoras no publican los datos. Y la pregunta que a mí me gustaría, de la que me gustaría escuchar la respuesta es ¿por qué no publican los datos? No si a nosotros nos van a servir los datos, o si los datos serían útiles, o si la metodología es buena, porque después, esa es la discusión que va a haber después. Pero tener una discusión en donde unos conocen los datos y los otros no es muy injusto. Y hay dos argumentos que se esgrimieron ya que no son de recibo. El primero es que la gente no va a entender, que el 98% de la gente no lo entiende, como la mayoría de las cosas, nadie es experto en todo, ¿sí? Pero hay muchísima gente que entiende y entiende mucho de este tema y está ávida de saberlo, y por lo tanto estaría muy bueno que los publiquen para esa gente. Bueno, la mesa está servida y ahora venimos con la charla. Empezamos 33:56 de este viernes con el economista y demógrafo Juan José Calvo. Estoy seguro que del otro lado, usted que nos está mirando, está ansioso de hacer algunas preguntas. Y pueden Tiene participar. Muchas dudas. Desde ya. Exactamente. @3356TNU es nuestro Twitter. Pueden empezar a comunicarse. Ya me imagino algunos ya mandando las preguntas. Sí, hacemos una pausa y ya venimos. Hoy, en 3356, analizamos cómo funcionan las encuestas de opinión pública, nos preguntamos qué tan confiables son y cómo inciden sus resultados en nuestras decisiones. Y Bueno, volvemos a volvimos, 33:56 ahora para empezar, Sí, ¿no, señor. Gabriel? Estamos con todo pronto. Vamos a recibir a Juan José Calvo, que es economista especializado en demografía económica por la UDELAR y por el Instituto de Estudios Políticos de París. Desde 1990 es docente e investigador en las facultades de Ciencias Económicas y de Ciencias Sociales. Muchas gracias, un placer. Gracias por haber venido. Gracias por la invitación. A ver, está claro que hoy las encuestas, no en Uruguay, digamos que el contexto es bastante más amplio, ¿no? Están en cuestión. Y algunas cosas que uno se pregunta de pique como una cuestión más general es, ¿será que la realidad se ha complejizado tanto que las herramientas de las cuales disponen las ciencias sociales ya no son tan eficientes para medir el humor de la gente? ¿O será que hoy la utilización eficiente de estas herramientas requieren de mayores recursos de los cuales no se disponen en estos tiempos? Es decir, ¿por dónde puede al menos estar
algunas de las explicaciones que hacen que las encuestas en el mundo entero y también en Uruguay estén cuestionadas. Bien, en primer lugar, hay un cierto cuestionamiento que se realizan a veces a ciertos tipos de encuestas, pero que muchas veces está ligado porque se le ponen expectativas, se le atribuyen cualidades que no es esperable que las encuestas tengan. Por ejemplo, las encuestas de opinión pública. En la propia presentación que se acaba de hacer se refirió a las encuestas de opinión, particularmente las encuestas de opinión sobre actitudes políticas, cualidades predictivas, cuando en realidad no las tienen, ¿verdad? O sea, y a veces cuando uno espera que tenga cualidades predictivas, y eso evidentemente que es una cualidad que la encuesta, que ese tipo de estudio no tiene, y los profesionales que trabajan seriamente en esto remarcan una y otra vez justamente que no se espera que ese instrumento estadístico tenga la capacidad de predecir. Cuando el usuario, ¿verdad?, el consumidor de esa encuesta sí lo está esperando, se decepciona, ¿verdad? Y dice, bueno, pero yo esperaba que me dijera que esto es lo que iba a ocurrir. Ahora bien, en segundo término, la realidad social se ha complejizado, ¿verdad? Aunque más no sea por cuestiones demográficas básicas, ¿verdad? O sea, en el planeta entero no es lo mismo un planeta de 2.500 millones de personas como teníamos en 1950 a un planeta de 7.400 millones de personas como tenemos actualmente. Y uno diría, bueno, pero en Uruguay no hemos tenido ese tremendo cambio de volumen demográfico. Hemos tenido un tremendo cambio en otros aspectos de nuestra demografía. Por ejemplo, los cambios en las estructuras de arreglos familiares, ¿verdad? Las formas en que nos organizamos como familia. Simplemente para poner un ejemplo de cómo nosotros funcionamos en sociedades que son extremadamente más complejas. Y yendo más al punto de la pregunta, las ciencias sociales han desarrollado, particularmente en las últimas décadas, un arsenal poderoso en términos metodológicos. No todo ese arsenal está disponible para ser aplicado en países como Uruguay, por temas de escala, por temas de recursos necesarios para llevar adelante esas investigaciones. No podemos aplicar habitualmente cierto tipo de tecnología de investigación que en otras partes, particularmente en el mundo más desarrollado, ya son habituales desde hace mucho tiempo, pero vamos en camino en esto, porque hay una comunidad académica y hay una comunidad profesional muy firme, muy rica, muy estudiosa y muy seria en Uruguay que trabaja en ese sentido permanentemente. Me quedé pensando en lo primero, en la primera precisión que hacías vinculada a las capacidades predictivas o no, o a esa sobreexpectativa que tiene la población. Yo debo reconocer que hay una responsabilidad compartida acá, de las empresas que hacen encuestas. Hablemos de las serias, a las otras, en todo caso, ni siquiera las mencionemos. Y de los medios de comunicación, que han construido un discurso en torno al valor que tiene el conocimiento de lo que la opinión pública piensa sobre cada uno de los aspectos que pueden ser opinables. De ahí también surgen subproductos, ¿no? Exacto. Como por ejemplo los discursos de marketing están pautados por las encuestas, las estrategias políticas. No hay allí un problema. Análisis. Las empresas y los medios que trabajan en conjuntos presentando permanentemente estudios de opinión pública no han construido esa idea de que todo lo pueden predecir o todo puede ser objeto de análisis. Creo que somos todos responsables. No es exclusivamente una responsabilidad de medios de comunicador o de algunos medios o de algunos comunicadores o de algunos empresarios, digamos. Yo creo, de hecho, que la fundamental responsabilidad de que esto se haya muchas veces tornado en algo así como una carrera, un elemento de consumo veloz, reside fundamentalmente en los consumidores, no tanto en los productores o quienes transportan el producto, digamos, que realizan los encuestadores. Los consumidores de las encuestas somos muchas veces tal vez algo perezosos y a veces no tenemos tampoco todo el arsenal de conocimiento para comprender cabalmente lo que una encuesta nos está dando. Porque es un mensaje mucho más largo, es un mensaje que requiere mucho más tiempo para ser transmitido. O sea, muchas veces el medio de comunicación resuelve, sintetiza el resultado
en una línea, en una transparencia, en simplemente una cifra diciendo, bueno, 4 candidatos y la distribución de porcentajes. En realidad, eso es un mensaje que muchas veces está simplificado además, porque los encuestadores no están diciendo eso. Muchas veces están diciendo pero un mensaje. Hay responsabilidad de ellos que dejan que su material que han generado y que han puesto a disposición, sea maltratado, ¿no? Bueno, muchas veces no tienen el control, digamos, sobre los medios de comunicación para solicitar que el mensaje en su complejidad sea cabalmente transmitido, ¿verdad? Como diciendo, bueno, efectivamente, cuando yo estoy diciendo el candidato, la candidata fulana tiene X porcentaje de simpatía, el mensaje es bastante más complejo que eso. Está diciendo, bueno, en un intervalo de valores que va entre tanto y tanto y con cierto nivel de confianza, dado un conjunto de supuestos, encontramos que con tanta confianza él o la candidata tiene esto. Eso es un mensaje bastante menos atractivo, ¿verdad? Que decir simplemente fulano de tal, fulana de tal tiene X porcentaje de intención. Bueno. Eso por un punto, ¿verdad? Después está el otro punto de que supongo que en algún momento entraremos en aspectos también de orden metodológico, pero también que el propio instrumento modifica la realidad que en un momento determinado mide, ¿verdad? La sola producción de esa información en el momento mismo que se produce y se hace pública modifica en sí mismo el objeto del estudio y por lo tanto genera, digamos, una modificación de lo propio que se está midiendo. Claro. Hay una pregunta acá de un televidente que está buena para entrar en eso, aunque nosotros hayamos aclarado en el informe, me gustaría que vos explicaras mejor. Es de Juan Manuel Toscani que pregunta, ¿no existe una ley que controla la veracidad o la manipulación de las encuestas? ¿Hay un órgano externo que controle que las cosas estén hechas como se debe? No de tipo gubernamental, aunque uno podría tal vez estirando la interpretación de nuestra legislación, que tal vez la Agencia de Protección a los Consumidores podría eventualmente actuar de oficio. ¿Por qué me estoy refiriendo a eso? Te estoy estirando mucho, sí, digamos, claro. A ver, las empresas y particularmente las que actúan seriamente, digamos, en la producción de este tipo de estudios, han llegado a ciertos acuerdos de autorregulación. En mi opinión eso es algo bastante bueno. Y si de alguna forma eventualmente pudiera quitar, digamos, del mercado o de la producción a aquellos que no hacen ese trabajo seriamente, tal vez posiblemente sea la forma más adecuada de regulación de esto. Pero si no lo es... No a través de una ley. Y ahora continúo, justamente. Pero si no ocurriese esto, pues de alguna forma los consumidores tendrían que tener ciertos grados de protección. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros no dejamos que cualquiera produzca leche, claro, y simplemente decimos, bueno, aquellos que producen leche en buenas condiciones continuarán y los que producen leche contaminada, bueno, el mercado tarde o temprano los apartará. No, o sea, estamos considerando que aquí, digamos, hay un perjuicio que no aceptamos para los consumidores. Es nebuloso, es un campo gris, es un campo discutible, pensar si en la producción de información nosotros también debemos actuar con ese criterio. Francamente no tengo una opinión del todo formada sobre cuál sería el camino adecuado para esto. No existe, para ser breve en la conversación, en la respuesta, un órgano gubernamental y una legislación digamos, que establezca, digamos, los parámetros y el castigo por el no cumplimiento de los parámetros. Y de última me inclino más hacia la idea que sería deseable que consumidores fuéramos más exigentes y que tanto productores como transmisores de esa información se le diera, contribuyeran, digamos, en dar formación a los consumidores de esa información, digamos, y más tiempo para explayarse en aspectos menos jugosos, menos vendedores. Esto que decís es interesante en todo caso para el final, porque de alguna manera va a ser como el enganche para el próximo bloque en el cual dos de las empresas que se dedican a hacer encuestas de opinión pública nos van a acompañar. Vos decías, la sociedad se ha complejizado, decías, las ciencias sociales tienen un conjunto de herramientas que se han ido sofisticando y Uruguay a algunas de ellas no ha accedido aún. Pero entonces, ¿cuáles son los aspectos metodológicos que habría que observar
para intentar que hoy, ante esta realidad, las encuestas de opinión pública puedan medir mejor el humor de los ciudadanos. Bueno, de hecho fueron correctamente enumerados en las placas de inicio de este programa, pero podemos repasarlos al respecto, ¿verdad? O sea, de alguna manera uno debiera esperar, a ver, ¿qué en definitiva está haciendo una encuesta? La encuesta intenta a través, digamos, de preguntarle a un conjunto de personas que suponemos que son representativas del resto, del universo de personas que queremos conocer su opinión, lo que piensan, ¿sí? En definitiva, uno podría decir, bueno, ¿cómo podríamos saberlo en un momento con absoluta certeza, en un momento del tiempo, si al mismo tiempo pudiéramos preguntarle a todo el universo de personas? Es impracticable, ¿verdad? O sea, eso no es realista. Entonces, tenemos que hacer una selección de esas personas. Esa es lo que nosotros buscamos con la construcción de una muestra representativa. Ahora, las muestras representativas son problemas complejos desde el punto de vista estadístico. O sea, no es una fórmula que uno dice da para todo caso, para todo tema, para toda población, para toda situación social, histórica y geográficamente determinada, un número. No es que las encuestas tengan 600, 800, 1200, 1800 casos de por sí para cualquier cosa. Es como, por ejemplo, para nosotros, pongamos una imagen. Para saber cuál es la composición de nuestra sangre, no hace falta sacarnos toda la sangre del cuerpo, estudiarla en un conjunto y luego volverla a inyectar, ¿verdad? Sí. O sea, basta con que nos peguen un pinchacito, nos quiten un poquito y se analiza. ¿Por qué? Porque la sangre es relativamente homogénea en todo nuestro cuerpo. Con una pequeña muestra sabemos lo que ocurre prácticamente en el conjunto de nuestro cuerpo. Pues bien, cuando investigamos un tema, en las ciencias sociales y particularmente en lo que tiene que ver con opinión pública, qué tan heterogéneo, qué tan compleja es la opinión de las personas va a determinar si precisamos un poquitito de sangre, es decir, unas pocas personas, o si hay mucha dispersión, si hay muchas opiniones, si estas difieren mucho porque las personas en Artigas piensan en una cosa muy distinta a las personas que piensan en Rocha, muy distintas a las que piensan en Montevideo, y también difieren mucho si uno es hombre, si uno es mujer, si uno es niño. Entonces, si la diversidad es muy alta, también es necesario tener nos va a llevar a muestras de tamaño más adecuado. Entonces, la muestra es estrictamente, y obtener una muestra que no vamos a aburrir a la audiencia con aspectos metodológicos tan pesados, pero que básicamente consiste en elegirla correctamente, con criterios aleatorios, con criterios de que respete, digamos, la probabilidad o la equiprobabilidad de ser elegido, es un tema muy importante. Un segundo tema que... ¿Y ahí hay un problema? ¿Y ahí se están teniendo problemas? No sabría decirlo, digamos, no sabría decirlo porque no participo directamente. Yo tengo la impresión que no, por lo menos de las empresas, de ciertas empresas que tienen cierta trayectoria, que manejan esto desde hace mucho tiempo y que trabajan, digamos, con seriedad y conocimiento sobre el punto. Eventualmente el problema, más que en el conocimiento y cómo hacerlo, muchas veces puede estar probablemente determinado por restricciones de orden financiero. Probablemente los profesionales que trabajan en esto dicen, bueno, preferiríamos tener tal vez muestras de un tamaño mayor para poder chequear, tener mayores niveles de confianza, mayor precisión, pero tengo la sensación de que aquí no tenemos un problema en términos generales, ¿sí? Un segundo tema es cómo se pregunta. Este es un tema apasionante, digamos, cómo se pregunta. Es, la construcción del cuestionario. La construcción del cuestionario, ¿verdad? Existe una coma, un orden de sugerencia de respuestas, una forma de confeccionar el formulario determina totalmente la calidad de lo que se obtiene, ¿verdad? Si yo comienzo un cuestionario muy largo con una pregunta que es extremadamente violenta para las personas, ya voy a condicionar totalmente los resultados correctos. La persona probablemente va a estar mucho menos abierta, mucho menos defensiva. Un cuestionario que tiene una cadencia, que tiene un ritmo, que tiene una duración, que es llevado adelante con formulaciones adecuadas, va a ser un cuestionario que probablemente tenga mucho más éxito en obtener la información, ¿verdad? Entonces, este es un tema que a los demógrafos nos fascina, ¿verdad? Los demógrafos somos grandes curiosos de la opinión de las personas y además muy cuidadosos de esto, ¿verdad? Imaginen, en el censo del Uruguay, un censo que cuesta unos 15 millones de dólares su realización, cada pregunta vale varias decenas de miles de dólares, ¿verdad? Uno se detiene mucho tiempo en pensar dónde va a ir la coma, cómo se va a preguntar, si todos van a comprender adecuadamente la pregunta, si no la van a comprender. Y lo mismo que en el otro caso. ¿Y acá tenemos un problema? Bueno, yo creo que acá probablemente tenemos bastante más posibilidades de mejorar muchas veces la forma que estamos preguntando. Sí.
Juan, muchísimas gracias. Me enloquece. Sí, yo te veo, intuyo. Muchísimas gracias y volveremos a hablar de eso. Sí, claro. ¿no? Con Claro mucho que gusto. sí. Con mucho gusto. Interesante. Gracias a ustedes por la haber invitación. venido. Hacemos una pausa y ya se vienen volvemos. nuestros próximos invitados. Sí. Bueno, seguimos con 3356. Hacemos memoria una vez más, ya saben, para participar, para seguir participando, tenemos un montón de comentarios acá. Escríbanos por el Twitter @3356TNU. Gabriel. Estuve tentado en leer los currículums de cada uno de los invitados, pero voy a reducirlo. Eduardo Botinelli es director de Factum, gracias por acompañarnos. Buenas noches, gracias a la invitación. Y Alem Mirraji es director del Grupo Radar. Gracias por Alem, invitarme. por venir. Yo diría de empezar por un asunto que nos dejó servido Juan José Calvo en la última respuesta. Él decía, nos planteaba dos problemas. La construcción de la muestra, como un problema importante a la hora de definir y de construir una encuesta de opinión pública, y la construcción del cuestionario, el listado de preguntas, digamos. Decía, en el primero parecen no tener problemas las empresas que trabajan con seriedad en el Uruguay. El problema parece estar radicado más en el segundo aspecto. ¿Quién arranca? Del tema del cuestionario creo que no hay dudas en que más que problema hay diferencias, ¿no? Y en la medida que existen diferencias de cómo se pregunta, qué se pregunta, en el orden que se pregunta, lo que mismo Calvo decía, el orden en que se colocan las opciones de respuesta, si hay randomización, es decir, si hay rotación de las opciones de respuesta entre los distintos encuestados, cambia en algunos temas, no en todos, en algunos puede cambiar la incidencia o lo que se recoja. Entonces, hay un desafío en entender, y aquí vamos viendo otros puntos también, en que cuando se difunde un resultado, hay que entender qué se preguntó. Muchas veces se dice, la aprobación de Vázquez es tanto. Y cuando uno mira la pregunta es, ¿cómo califica usted el gobierno de Vázquez? Eso no es aprobación de Vázquez. La aprobación de Vázquez es si se preguntó si aprueba o desaprueba la gestión de Vázquez. O lo mismo, la aprobación del gobierno da tanto y se preguntó de la aprobación de Vázquez. No es lo mismo. Entonces, hay detalles que hacen a la sustancia, que es cómo se preguntó, cómo se recogió lo que se preguntó, y eso repercute en los resultados, es decir, qué se difunde. Si fueran el próximo domingo fueran las elecciones, ¿a qué partido político votaría? Abierto, es una cosa. Si yo digo la lista de partidos, es otra cosa. Si el partido de la gente o el partido de Novik se presenta de una forma o de otra, cambia sustancialmente los resultados. Entonces, ahí yo creo que hay mucho para cortar, para discutir y para entender algunos resultados. Alem. Para contar un par de ejemplos bien ilustrativos. Cuando el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad, vos podías hacer la misma pregunta de distintas formas. Y hicimos el ejercicio de hacer la misma pregunta de dos formas distintas y daba resultados diferentes. Si vos preguntabas, ¿usted está de acuerdo o en desacuerdo en que los menores sean juzgados por los mismos para los casos de rapiña, violación, etcétera, etcétera? Daba una cosa. Y si preguntabas, ¿usted está de acuerdo en bajar la edad de imputabilidad? Daba otra cosa distinta. Ese es un caso entre muchísimos. Lo que mencionaba Eduardo ahora, ¿qué es lo que está pasando ahora? Si preguntás intención de voto abierta, ¿qué partido político votaría? Te da una cosa. Si preguntás a qué dirigente político le gustaría votar, te da otra cosa distinta. Y sumás todos los que son de un mismo partido, te va a dar algo diferente.
Si preguntas qué partido político votaría y mostrás una lista, te da otra cosa. Si decís partido de la gente, te da una cosa. Si decís partido de la gente de Edgardo Novik, te da otra. Entonces, incide, tiene una incidencia muy fuerte la forma en que se hacen en que se formulan las preguntas. Y ahí hay una gran responsabilidad de los medios que difunden las encuestas de exigir, si no se lo dan, la formulación exacta de la pregunta. ¿Cómo se preguntó esto? ¿Cuáles fueron las opciones? Que es algo que no aparece generalmente a la hora de la presentación de los datos, crudo, digamos. Es decir, bueno, en general sí aparece. ¿sí? Lo que pasa es que no es lo que llama la atención. Es el resultado. Lo que llama la atención es el número. Queda perdido la decisión. Queda perdido cómo se preguntó. Por lo general, la práctica normal o más habitual tiende a ser la de plantear cómo se preguntó. De hecho, ahí hay una cosa fundamental en el cuestionario, y es entender que el número no es único, porque el número es una construcción. O sea, no es que uno va, como el análisis de sangre que ponía de ejemplo, saco y me va a dar en función del resultado. Va a dar en función del resultado que esté buscando. Si yo quiero hacer análisis de HIV, voy a buscar HIV. Si quiero buscar colesterol, voy a buscar colesterol. Lo mismo pasa en cómo pregunto o qué pregunto, es decir, qué es lo que estoy buscando. Y eso incide en cómo va a dar el resultado final. ¿Qué pregunté primero? ¿Qué pregunté después? ¿Cómo se formuló? ¿Qué sesgo o no sesgo tiene la pregunta? O sea, eso es fundamental para entender la construcción de un dato. Eduardo, Alan, vos habías dicho algo que me pareció interesantísimo, que son los detalles, ¿no? Los detalles hacen la substancia. Y uno de las exigencias o pedidos o discusiones son los famosos microdatos. Después que la encuesta es pública, que el cliente ya recibió el HIV o el colesterol, no sé qué, ¿por qué no abrir los datos? A ver, para que cada uno haga su ejercicio si quiere. Es una discusión que nos preocupa, que nos ocupa, digamos, en términos no solamente de empresas. La Cámara de Empresas de Investigación Social y de Mercado del Uruguay está en la discusión pero ese punto no es central en la discusión. ¿Por qué? Discutir esto implica discutir propiedad intelectual, implica discutir propiedad privada, implica discutir financiamiento. Es decir, los datos no es que alguien salió a la puerta y miró cómo estaba la opinión pública. Hay una construcción que lleva mucho esfuerzo. Y eso es un valor construido. Es lo mismo que pedirle la fórmula a un laboratorio sobre un medicamento, pedirle a una compañía de refrescos que nos dé la fórmula. Tiene un know-how, tiene una propiedad intelectual, tiene un trabajo atrás para la construcción que se puede discutir, pero se puede discutir en un entorno de discusión seria, profunda, en el que analicemos los distintos elementos que están y con conocimiento de lo que implica todo eso. ¿Ustedes creen, Alain, que la divulgación, más allá de esta discusión previa que decía Eduardo, puede ser significativa? Es decir, puede arrojar elementos que en la presentación de la encuesta que se hace habitualmente no están claros? No entendí tu pregunta. Claro, o sea, la utilización de esos microdatos, ¿puede cambiar el sentido de lo que se presentó en la encuesta cuando se presentó? Bueno, ¿O no? Vos presentás simplemente para explicar lo que son los microdatos, es la base de datos original que surge de la muestra que se tomó, ¿no? Si nosotros divulgamos una base de datos de microdatos para que cualquiera pueda hacer los procesamientos que quiera, se presta a que mucha gente pueda hacer muchísimas macanas y muchísima gente pueda salir a decir cualquier cosa. A partir de esa base de datos que nosotros recabamos del trabajo de campo, hay un trabajo de elaboración de los resultados que no es trivial y que tiene muchísimos años de conocimiento acumulado, de experiencia acumulada, de ensayos y errores acumulados,
y que no son para cualquiera, de la misma forma que no cualquiera construye un robot o no cualquiera elabora un medicamento, un antibiótico. Entonces, es como si dijera, bueno, yo le voy a exigir a los laboratorios que muestren todos los elementos que usaron, que pongan sobre la mesa todos los elementos que usaron para su nueva droga, para cualquier patología, y que cada uno arme el puzzle como quiera. A ver, no cualquiera es capaz de hacerlo. Y también lo que se construye a partir de eso puede ser extremadamente nocivo, porque con la misma base de datos, y probablemente uno va a procesarlo de una forma y le va a dar 10, y otro le va a procesar de otra forma y le va a dar 15, y el otro lo va a procesar de una tercera forma y le va a dar 20. Y los tres van a publicar y uno va a decir, yo tengo la razón porque me dio 10, el otro va a decir, a mí me dio 30, soy yo el que tiene la razón, y se siembra una confusión fenomenal. Y de todas maneras, lo que dice Eduardo creo que es lo central. Hay un tema acá de propiedad privada, un tema de propiedad intelectual, y hay un problema bárbaro. Yo pongo a disposición los datos, pero ¿quién los financió? Eduardo también hablaba de que, bueno, ese no es el centro de la preocupación de ustedes. ¿Cuáles son los temas que realmente los están ocupando y preocupando? No, teniendo en cuenta lo que decíamos al comienzo del programa, están en cuestión. Están en cuestión, sí, están en cuestión, y creo que lo primero que hay que rever, en todo caso, es en cuestión en función de qué. Es decir, está bien, hay cuestionamientos a la actividad, a los resultados, algunas desviaciones en algunos resultados con respecto al resultado final. Las explicaciones se pueden buscar por distintos lugares, no solamente es una cuestión de método, también el método tiene sus problemas. En función de la sociedad que estamos viviendo, un poco más cambiante. Pero, a ver, se da la sensación, en algunos comentarios, que las encuestas daban que el Partido Independiente iba al balotaje. Más o menos la discusión que se da es en esos términos. Y realmente, la discusión, estamos hablando de 3, 4 puntos, como 5 puntos, como mucho, ¿no? Como mucho, en la desviación entre el resultado final y la encuesta. Estamos hablando de un poco más que un margen de error, y teniendo en cuenta que la encuesta tiene una falencia en términos de diacronía entre el resultado que se contrasta con el lugar de relevamiento. La encuesta se termina una semana antes de las elecciones. Claro. Es decir, hay un problema de que en esa semana puede haber habido movimientos. Lo que teníamos era pocos movimientos en etapas anteriores, y últimamente está habiendo más movimientos sobre el final. Pero el electorado es un poco más volátil en corto tiempo. Esa es una de las probables explicaciones. Una de las probables explicaciones, que hay contratación empírica que nos demuestra que efectivamente hay atisbos de eso, pero a lo central que me preguntabas, que la base de datos esté disponible no cambia la calidad de la encuesta. A eso iba. Ese era básicamente el núcleo de la preocupación. Porque si alguien me asegura que sí, que cambia, y bueno, entonces ¿por qué no? No cambia. Lo importante acá es que haya protocolos de cómo se elaboran las encuestas mediante una X cantidad de herramientas que cada día son más amplias, cómo se difunden los datos desde las propias empresas, qué cuestiones vamos a poner en las fichas técnicas, que de hecho estamos trabajando también en la Cámara de Empresa de Investigación Social y de Mercado. ¿Están desarrollando protocolos? A ver, existen. ¿Existen? Códigos de éticas a los que adherimos todas las empresas que formamos parte de la Cámara de Empresa de Investigación. Después quiero que me digan cuáles son las empresas que forman parte de esa Cámara. Bien. Al final, igual. Sí. Y te voy a hacer memoria. Para no desviarnos, digo, en el asunto. Entonces, pero los protocolos están Los protocolos existen códigos de ética internacionales y existe un código de ética de la Cámara Uruguaya. Existe el trabajo que estamos elaborando de empezar a estandarizar determinadas condiciones para la difusión de fichas técnicas. Manual de buenas prácticas. Ok, perfecto. Y estamos trabajando en organizar algún evento justamente para desarrollar, empezar a discutir lo que sucede en el mundo sobre esto.
no solamente en términos de cómo se hacen las encuestas, en términos de cómo se regulan. Y de hecho, parte de esto, una parte central en todo esto, juegan los medios. Es decir, qué difunden los medios, cómo difunden los medios. Hay encuestas dando vueltas por los medios que son encuestas que son resultados sumamente parciales de encuestas realizadas. Sumamente parciales. Sí, hay muchos asuntos puntuales a los cuales a veces estoy tentado ingresar, a veces no. Voy a ver cómo me debato en esto en este próximo rato. Pero, ¿hay problemas de análisis también? ¿Qué entendés por problemas de análisis? Problemas de quienes tienen la responsabilidad de, una vez desplegados los datos, intentar descifrar de ellos los asuntos que se intentan descifrar. Te lo digo, ¿por qué lo digo? Yo recuerdo, había una empresa encuestadora que había estimado, a partir de los últimos datos de los que disponía, que la diferencia entre el Partido Nacional y el Frente Amplio, estoy hablando de las elecciones pasadas, era más cercana a la que terminó siendo. Cuando se da una explicación de por qué ellos entendían esto y decían, creíamos que la diferencia iba a ser más chica, o inclusive creíamos que iba a ser en otro sentido, se hablaba y se introducían algunos elementos teóricos que para mí eran novedosos, digamos, como periodista, inclusive como un hombre que egresó de la Facultad de Ciencias Sociales hace ya muchos años. Por ejemplo, se decía, bueno, en Uruguay no ganó tal candidato porque nosotros estimamos que la población era más moderna de lo que finalmente nos damos cuenta que era. Es decir, ¿hay problemas de análisis? Esto es un ejemplo, ¿eh? A ver, más que problema de análisis es cómo, voy a usar una palabra técnica y después voy a explicar en qué consiste, cómo ponderamos los resultados. Ahí está. ¿Qué pasa? No todo el mundo, en un mundo ideal, en una encuesta ideal, yo podría poner a toda la población del Uruguay en un bolillero, extraer 1000 bolillas, lograr que esas 1000 personas me contesten y contesten la verdad, y no haya indecisos, ni no sabe, ni contesta, ni voy a ir a votar. Estuvieran todos decididos a claro. no cambiar. Entonces, eso sería el mundo ideal. Ese mundo ideal no existe. Entonces, en lugar de contestar todo el mundo, contesta un 2%, un 5%, un 10%. Entonces, ¿qué hago? Tengo que reemplazar la bolilla inicial por otra bolilla suplente. Y por una suplente de una suplente. Y entonces, ¿qué pasa? Lo que llamamos la tasa de no respuesta, el porcentaje de gente que se niega rotundamente a abrir la puerta o a contestar el teléfono, es diferente según distintos segmentos de población. Y va subiendo. Por ejemplo, y va aumentando. Por ejemplo, no sé, los hombres son más propensos a contestar una encuesta de opinión pública que las mujeres. Entonces, si es así, mi muestra va a quedar desbalanceada. ¿Y es cierto eso? Claro. No, me llamó la atención. Los votantes del partido de X dicen más, aceptan más, con mayor facilidad contestar una encuesta que los votantes del partido Y. Entonces, eso genera un desbalance en la muestra, que tengo que corregir de alguna forma. Entonces, ahí es donde cada empresa usa fórmulas diferentes. Su regla. Pero que, claro, cada maestrito con su librito, como me gusta decir, y ahí es donde, bueno, entra el know-how de cada empresa, la experiencia que tiene acumulada, el conocimiento y las hipótesis que cada uno hace acerca de cómo corregir ese sesgo que tiene la muestra. Ahora, de ahí a decir que hay un análisis cualitativo y que poco menos que ponemos el dedo y decir, no, este es subir un punto y este bajar un punto, hay un trecho muy largo, ¿no? No, por eso yo planteaba la posibilidad de que hubiera problemas de análisis. Bueno, pero más allá de que el tema, pero a ver, ahí hay dos puntos de discusión. Uno es las encuestas, que es una cosa, y otra es el análisis que se hace a partir de la encuesta, que puede ser hecho por la misma persona o la misma institución que hace la encuesta o puede ser un tercero, ¿no?
el problema, si se quiere, entre comillas, que ha habido en Uruguay, que en algunas partes del mundo se repite y en otras pasa lo opuesto, es que a veces quien analiza públicamente o políticamente un resultado es el mismo que la hizo. En otros lugares no es así. La encuesta se difunde y quien lo analiza es un tercero. Entonces, ahí es, por un lado, lo que hablaba Len sobre la encuesta y la ponderación, y por otro lado es quien analiza. Porque también hay análisis que se han hecho por personas que no tienen nada que ver con empresas que realizan encuestas y que, digamos, se torcieron resultados para dar que sucedía tal cosa o que tal candidato era imparable o cual otro se hundía. Claro. Simplemente usando datos de terceros. Es lo mismo. La única diferencia es si uno lo construyó o no. Pero mientras tanto el análisis es sesgado quien la hace o quien no la hace. Cualquiera puede sesgar en función de elementos teóricos o de construcción con el dedo al viento ese mismo resultado, analizarlo en función de esa construcción. Que, repito, puede ser quien la realizó, como puede ser cualquier tercero, como sucede en casi toda la mañana radial de Uruguay, ¿no? Sí, sí, claro. ¿Ustedes observan un problema desde el punto de vista de la existencia, digamos, como empresas, de que estén permanentemente en cuestión? Porque en los últimos tiempos han estado permanentemente en cuestión. Esto genera problemas de credibilidad, genera problemas de consistencia a la hora de la existencia misma del producto, ¿no? Según todos los... nosotros todos los años dentro de la Cámara hacemos un estudio de nuestro propio sector y compartimos información y hacemos un análisis de la composición del mercado, de las empresas de investigación de mercado y de opinión pública. El sector opinión pública pesa mucho menos que lo que es investigación de mercado. Claro. El grueso de nuestra actividad es con empresas. Nos contratan empresas de Uruguay, empresas del exterior, organismos internacionales y en ningún momento nuestra credibilidad frente a nuestros principales clientes, que son las empresas, ha estado en cuestionamiento por lo que haya sucedido con las encuestas de opinión pública de intención de voto. Pero frente a la opinión pública... Frente a cierta opinión pública, porque es increíble cómo nosotros los periodistas, toda la gente que está mucho más informada que la media, está pendiente de este tipo de información, cómo creemos que la población en general está pendiente de las encuestas. Y no es así. La inmensa mayoría de la gente no tiene la más remota idea de lo que dicen las encuestas. Sí, vivimos, es como el fútbol, vivimos en un microcosmos. Y creemos que el resto de la gente está preocupada por los mismos temas que nosotros. Y no es así. Eduardo. Para cerrar. No, simplemente, a ver, yo creo que más allá de los problemas o cuestionamientos que pueda haber, en el fondo la herramienta funciona. Funciona para casi todo lo que se necesita. Con ajuste metodológico, con ajustes de técnica, con los cambios que está habiendo en la sociedad, pero funciona. Funciona para conocer la opinión sobre los transgénicos, para la opinión sobre el etiquetado ahora que se está discutiendo, ese tipo de cosas. O sea, es una herramienta súper potente y creo que se banaliza en estas discusiones a veces de buscarle una precisión cuando lo que estamos discutiendo o los cuestionamientos que plantea Gabriel justamente es... ¿Estamos hablando de un problema realmente grave que estamos sufriendo en términos de estimación de votos o estamos hablando de una desviación de 3-4 puntos sobre un resultado final que lo que cambió cualitativamente es si el Frente Amplio obtenía o no la mayoría parlamentaria? Ese fue el hecho que desencadenó ciertas reacciones, ¿no? Que creo que hay que ponerla en su justa medida, no negarlas que existen problemas y que existen desviaciones y que hay que discutirlas. Pero no tampoco agigantar un problema que no existe en esa magnitud. Una duda que me quedé. Sí. Perdón que te corte. El manual de buenas prácticas
para este año todavía, para que sepamos más o menos todo cómo debemos portarnos, esto ¿no? está, en la difusión también de los datos. Está en discusión hace años y el código de ética de la Cámara de Empresas de Investigación de Mercado tiene por lo menos 5 o 6 años. O sea, no estamos hablando de cosas nuevas. Y está en la web. Entrar o sea, Cámara de Empresas de Investigación, seismu.org, y está el código de ética. ¿Cómo difundir los datos? No. ¿Cómo están realizadas? Digamos? Ahí es De una las discusión donde empresas. tiene que participar. Claro, ahí es donde ustedes. tiene que participar la prensa. Los tengo que despedir. Se me ha ido largamente el tiempo. Gracias. Bueno, muchas Ana, por gracias, haberme venido. muchas Gracias, gracias. Eduardo. Gracias a ustedes por Un invitarme. gusto. Hacemos una pausa y venimos Y ya rapidísimo. volvemos rapidito. Bueno, y las encuestas siguen estando en nuestro panorama en un área insospechada como son los Juegos Olímpicos. Bueno, las encuestas fueron determinantes en Los Ángeles para que el Comité Olímpico Internacional devolviera la organización de los Juegos a la ciudad, que ya tuvo la cita en 1996 y a donde la antorcha volverá en 2028. Después de realizar un sondeo en Boston, donde el apoyo público para convertirse en sede olímpica rondó el 40%, el Comité Olímpico de Estados Unidos acudió a Los Ángeles y realizó una otra encuesta que mostró que el 88% de sus habitantes estaba a favor de llevar de nuevo los Juegos a la ciudad. Este abrumador apoyo público fue un elemento clave de la candidatura de la ciudad, a pesar de cuestionamientos sobre si la gente en Los Ángeles está de verdad tan emocionada sobre un evento que aún está a 11 años. Bueno, solo para recordar que el miércoles pasado el Comité Olímpico Internacional otorgó a Los Ángeles los Juegos de 2028 y a París los de 2024. Esto que les vamos a contar ahora no tiene que ver con encuestas, pero tiene que ver con un asunto extremadamente sensible que probablemente sea en algún momento también tema de 3356. En los últimos 15 años, las 100 principales empresas de armas formalizaron ventas por valor de más de 5 billones de dólares. El 70% del mercado de las armas convencionales se reparte entre China, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos, es decir, los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Estados Unidos y Rusia son responsables de más de la mitad de las exportaciones de armas de todo el mundo y más de la cuarta parte está destinada a Oriente Medio y al norte de África. En 2016, el costo económico total de la violencia superó los 14 billones de dólares, lo que representa el 12,6% de la economía mundial. ¿Qué tema el de las armas? ¿Qué números, eh? ¿Y qué números? Y bueno. ¿Y qué números? ¿Y qué números? Bueno, ya se termina este viernes rapidísimo, como siempre, Sí, ¿no, sí. Gabriel? Volvemos en el próximo El próximo viernes vamos a estar acá compartiendo otra edición de 3356. para hablar del Sistema Nacional Integrado de Salud. Hasta ahí.